Lo que hacen los muertos después de morir no es un misterio insondable, ni una fantasía para consolar a los que quedamos acá. Es una realidad que puede sentirse, que puede experimentarse, y que en mi caso, cambió para siempre la forma en que veo la vida, y también la muerte. Me llamo Laura Medina, tengo 43 años, vivo en Rosario, Argentina, y soy terapeuta holística. Pero no te hablo desde los libros ni desde los cursos que tomé. Te hablo desde una pérdida que me partió el alma en dos. Mi hermana menor, Clara, falleció de forma repentina hace poco más de un año. Tenía 39 años, era mi mejor amiga, mi cable a tierra y mi reflejo. Su muerte fue como caer en un abismo sin fondo. Y en ese abismo, entre el dolor, la ausencia y la desesperación, nació una pregunta que no me dejaba en paz: ¿dónde está ahora? No me refiero a su cuerpo, eso estaba claro. Me refiero a su conciencia, a su alma, a lo que era ella más allá de lo físico. Y lo más fuerte de todo es que, aunque no tenía respuestas claras, sentía que ella no se había ido del todo. Que algo de ella seguía conmigo. Que su energía seguía presente de una forma que no podía explicar. Y eso me impulsó a buscar. Y cuando digo buscar, no hablo de mirar en Google. Hablo de ir a lugares donde nunca pensé que pondría un pie. Hablé con médiums, con personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, leí libros de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, escuché relatos que al principio me parecían imposibles, pero que poco a poco empezaron a encajar con lo que yo sentía en mi interior. Y cuanto más escuchaba, más encontraba coincidencias, patrones, respuestas que iban más allá de la religión y de la lógica. Lo que más me sorprendió fue descubrir que muchos espíritus, apenas fallecen, no se dan cuenta de que han muerto. Siguen sintiendo, pensando, moviéndose. Algunos se quedan cerca de sus hogares, de sus familias, de sus rutinas. Otros son guiados por seres de luz hacia colonias espirituales donde pueden sanar, aprender, prepararse para lo que viene después. Y ese, después, no es un descanso eterno, como muchos imaginan, sino una vida activa, consciente, profunda. Pero también descubrí que no todos los muertos viven lo mismo. Hay quienes, por su nivel de apego material, por el daño que causaron, o por el dolor no resuelto, atraviesan experiencias más densas, más confusas, más dolorosas. Y que todo eso depende, en gran parte, de cómo vivimos acá. De las decisiones que tomamos, del amor que damos, del bien que hacemos. Una noche, unas semanas después del primer aniversario de Clara, tuve una experiencia que me marcó para siempre. Me desperté a las 3:15 de la mañana, no sé por qué. El cuarto estaba en silencio, pero el aire era distinto. Sentí un escalofrío y de pronto, un aroma. El perfume exacto que ella usaba. No había ninguna explicación lógica. Solo estaba ahí, como si ella hubiera pasado a darme un abrazo. No sé si fue una visita, una señal o una manifestación emocional. Pero sé que no fue casualidad. Después de esa noche, empecé a registrar más momentos así. A veces eran sueños tan nítidos que no parecían sueños, donde hablábamos como si todo siguiera igual. Otras veces eran pensamientos que no sentía como míos, frases que llegaban en momentos clave, respuestas que no había buscado. Empecé a anotar todo. Cada coincidencia, cada señal, cada sensación. Y cuanto más me abría, más aparecían. Una vez, mientras atendía a una paciente que también había perdido a su hermano, sentí algo inexplicable. Ella estaba contando que no podía superar la culpa de no haber estado con él en su último día, y de repente me vino a la cabeza una imagen clara, él en una habitación, sonriendo, diciendo que la había perdonado hacía mucho. Yo no suelo compartir este tipo de cosas, pero fue tan claro, tan fuerte, que lo dije. Y ella se quebró en llanto. Me dijo que esa era exactamente la frase que él solía decirle cuando discutían. Nunca lo mencionó antes. Ni yo tenía cómo saberlo. Todo eso me hizo entender que no estoy sola en esto. Que hay miles de personas que sienten, sueñan, perciben, pero que no se atreven a contarlo por miedo a que las tilden de locas, de débiles o de ilusionadas. Y por eso quise hablar. Porque si esto puede darle a alguien un poco de alivio, un poco de paz, entonces vale la pena. Así empezó mi camino,
que no termina. Porque sigo aprendiendo, sigo recibiendo señales, sigo buscando. Y lo que descubrí me transformó tanto que ya no podía guardármelo. Por eso estoy acá. Porque si estás escuchando esto, tal vez es porque necesitas saberlo. Tal vez perdiste a alguien también, tal vez te hiciste las mismas preguntas. Y si es así, entonces ojalá lo que viví y lo que aprendí pueda acompañarte un poco en tu camino, como a mí me acompañó Clara desde su nuevo lugar. Hay algo que aprendí en este camino, y es que la muerte no es ese apagón total que muchos imaginamos. Es más parecido a cambiar de dimensión, a soltar un cuerpo que ya no sirve pero seguir sintiendo, pensando, conectando. Al principio me costaba aceptar esa idea, pero cuanto más testimonios leía, cuanto más escuchaba a personas que habían atravesado experiencias cercanas a la muerte o a médiums que hablaban con naturalidad de estas transiciones, más sentido empezaba a tener. Recuerdo una entrevista que escuché con un hombre que había estado clínicamente muerto durante casi 6 minutos. Contaba que en ese breve tiempo, experimentó una sensación de expansión total. Decía que no veía cosas como muchos esperan, sino que sentía todo. El amor, el dolor, la calma, la comprensión, todo al mismo tiempo, como si la conciencia se hubiese liberado de los filtros humanos. Y ese relato coincidía con otros que había encontrado antes, donde muchas personas decían que al morir no se apaga nada, solo se transforma. En ese punto empecé a explorar más profundamente las enseñanzas de Divaldo Franco. Él no hablaba de la muerte como un final, sino como una fase de tránsito. Y lo que más me impactó fue entender cómo es ese proceso del que tanto se habla, eso que llaman desencarnación. Según lo que canalizó a través del espíritu Joana de Ángelis, la muerte no sucede de golpe. Es una salida progresiva. El espíritu se va separando poco a poco del cuerpo físico. A veces días antes. Y en muchos casos, los familiares fallecidos vienen a ayudar. Hay una imagen que se repite en varios relatos, el momento en que el espíritu sale completamente del cuerpo, como si flotara unos centímetros encima, y viera todo desde arriba. Algunos cuentan que ven a los médicos intentando reanimarlos, a sus familiares llorando, incluso escenas que están ocurriendo en otras habitaciones. Y todos coinciden en algo, sienten paz. Una paz que no se puede explicar con palabras humanas. No todos, claro, porque esa experiencia también depende del estado interior de cada uno. Ahí comprendí por qué algunas personas, al morir, se sienten confundidas. No entienden qué pasó. Se ven a sí mismos como siempre, pero ya nadie los escucha, nadie los ve. Y es ahí donde, según las enseñanzas espirituales, aparecen los guías. Espíritus elevados que ayudan a los recién desencarnados a comprender su nueva realidad. Algunos los llaman ángeles, otros los llaman hermanos mayores. Yo prefiero pensar en ellos como almas luminosas que nos cuidan. Una de las cosas más hermosas que leí fue que muchas veces, cuando alguien muere en paz, en armonía con su vida y con sus decisiones, es recibido por seres queridos que ya fallecieron. Padres, abuelos, amigos, incluso mascotas. No como apariciones fantasmas, sino como presencias reconocibles. Energías que se abrazan. Y ese reencuentro es tan poderoso que borra cualquier miedo que se haya tenido antes a la muerte. Pero también hay casos distintos. Espíritus que no logran soltar el plano físico. Que se aferran a su casa, a su familia, a su trabajo. Que no aceptan que han partido. Y esos son los que a veces se perciben como presencias cercanas, como energías densas, no porque sean malas, sino porque están confundidas, desorientadas. Divaldo hablaba mucho de estas situaciones. Decía que todos, sin excepción, somos asistidos. Pero el proceso puede tomar más o menos tiempo dependiendo de cuánto resistamos. Yo pensaba en Clara mientras leía todo eso. Me preguntaba cómo habría sido su proceso. Si alguien la había acompañado, si había entendido rápido lo que había pasado, si me había visitado en esos sueños o en ese aroma. Todo empezó a tener más sentido cuando entendí que el amor no se interrumpe con la muerte. Que lo que sentimos no es solo memoria, es también presencia. En una de esas sesiones, una mujer me contó que había soñado con su madre fallecida justo la noche anterior. Le dije que muchas veces, durante el sueño, el alma se libera parcialmente del cuerpo y puede encontrarse con otros espíritus.
que no era raro que se sintiera tan real. Y mientras hablábamos, ella empezó a temblar. Me dijo que en el sueño su madre le decía que no se preocupara, que estaba bien, que no estaba sola. Y cuando le pregunté cómo era el lugar en ese sueño, me lo describió con tanto detalle que parecía una colonia espiritual como las que describía Divaldo. Con jardines, con luz suave, con una calma que lo envolvía todo. No sé si eso fue una prueba o una sincronía, pero cada vez me convencía más de que esos encuentros no eran imaginarios. Y también comprendí que hay un lenguaje espiritual que no se traduce en palabras, sino en emociones, en percepciones, en intuiciones profundas que solo se entienden con el corazón. Con el tiempo, algo empezó a cambiar en mí. Ya no buscaba solo consuelo, buscaba entender. No quería seguir aceptando lo que otros decían, quería comprobarlo por mi cuenta. Así que empecé a meditar con más frecuencia, a llevar un diario donde anotaba mis sensaciones, mis sueños, esas intuiciones que parecían llegar de otro plano. Y lo más impresionante fue empezar a notar una sincronía constante entre mis emociones y ciertas coincidencias externas. Llamadas que llegaban justo cuando pensaba en alguien, objetos que aparecían sin explicación, canciones con mensajes exactos en el momento preciso. En una de esas meditaciones profundas, tuve una visualización que todavía hoy me cuesta describir. No era un sueño, ni una fantasía, fue como estar en otro lugar. Vi un espacio lleno de luz dorada, sentí una presencia que no hablaba con palabras pero me transmitía calma, comprensión, un amor tan grande que me hizo llorar de una forma que nunca había llorado. No vi caras, no escuché voces, pero entendí que había algo más allá, algo real, vivo, que nos sostiene incluso cuando creemos haberlo perdido todo. A partir de ese momento, empecé a estudiar más profundamente la existencia de las colonias espirituales, esos espacios en otros planos donde, según diversas fuentes, van los espíritus después de desencarnar. Divaldo Franco hablaba de ellas como verdaderas ciudades organizadas, con hospitales, escuelas, centros de ayuda, lugares de reposo. Lugares donde los espíritus siguen su evolución, no como castigo ni recompensa, sino como parte natural de su crecimiento. Lo más hermoso es que no están solos. Son recibidos por otros que ya han cruzado. Y aunque cada caso es único, hay una constante que se repite: nadie está completamente desamparado. Incluso aquellos que han vivido con odio, con dolor, con culpa, son eventualmente auxiliados. Claro que el proceso es distinto. Algunos tardan más en aceptar ayuda, en elevar su vibración, en salir de lo que los mantiene anclados. Pero no hay condena eterna. No hay infierno como castigo divino. Hay consecuencias. Y también hay amor, guía, acompañamiento. Eso también me hizo pensar en nuestras relaciones. En los vínculos que mantenemos con quienes ya no están físicamente. Empecé a comprender que esos lazos siguen activos, que el amor verdadero no necesita de un cuerpo para mantenerse. Y que muchas veces, los que partieron siguen pendientes de nosotros, ayudándonos en silencio, protegiéndonos de formas que no siempre notamos. En una ocasión, justo antes de una entrevista que me generaba muchísima ansiedad, encontré una nota escrita por Clara, dentro de un libro que no tocaba desde hacía años. La frase era corta, escrita con su letra: confía en tu luz, aunque el mundo se apague. Me largué a llorar ahí mismo. No sabía cómo había llegado esa nota ahí, pero era justo lo que necesitaba leer. Y no me importa si fue casualidad o no. Lo que importa es lo que sentí. Como si ella me abrazara desde el otro lado. Como si estuviera diciéndome: estoy acá. En uno de esos encuentros, una mujer me contó que había empezado a sentir la presencia de su marido fallecido en la cocina de su casa. Decía que cada vez que cocinaba una receta que a él le encantaba, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, una especie de abrazo invisible. Al principio lo ignoró, pensó que era su imaginación, pero un día, mientras cocinaba, la radio se encendió sola con una canción que solían cantar juntos. No había nadie más en la casa. Y ahí entendió. No estaba sola. Él seguía ahí, de algún modo. Historias así empezaron a repetirse una y otra vez. Y no todas eran sobre presencias o manifestaciones físicas.
Algunas eran más sutiles, una frase escuchada al pasar, una mariposa que aparece justo en el momento exacto, un sueño donde sentís que realmente estuviste con esa persona, no solo que la recordaste. Y cuando lo compartís con alguien que también ha pasado por eso, te das cuenta de que no estás loca, no estás sola, no estás inventando nada. Estás recordando algo que tu alma ya sabe, pero que la mente necesita volver a aceptar. Después de escuchar tantas historias, de vivir tantas señales y de permitirme creer en lo invisible, empecé a ver la vida de otra manera. Ya no era solo mi duelo el que me movía, era una certeza que crecía en mí de que la muerte no es una ruptura, sino un cambio de estado, un tránsito hacia algo que no entendemos del todo, pero que tiene orden, sentido, propósito. Empecé a hablar con personas que también estaban en esta búsqueda, muchas en silencio, con miedo de ser juzgadas, pero con el corazón lleno de preguntas. Y me encontré con relatos que me hicieron vibrar, que me tocaron tan profundamente como mi propia historia. Una mujer me contó que su hijo de 3 años, sin que nadie le hubiese hablado del tema, le decía que la abuela juega conmigo cuando vos dormís. Esa abuela había fallecido antes de que él naciera. Y no lo dijo con tristeza ni con sorpresa, lo dijo como quien cuenta algo cotidiano, como si fuera completamente natural. Otro hombre me contó que, después de la muerte de su esposa, empezó a escribir sin saber por qué. Nunca había sido escritor. Pero cada noche sentía un impulso, una necesidad de sentarse frente a una hoja en blanco. Y de sus manos salían textos llenos de paz, de sabiduría, mensajes que él sentía que no le pertenecían del todo. Cuando me mostró uno de ellos, tuve la sensación de que esa mujer le hablaba a través suyo. Como si el amor que compartieron se hubiera convertido en puente, en canal. Eso me llevó a profundizar también en el fenómeno de la inspiración espiritual. Algo que muchos llaman mediumnidad inconsciente y que según enseñanzas espíritas, todos tenemos en diferentes grados. A veces creemos que solo los grandes médiums pueden conectar con el más allá, pero en realidad, todos somos receptores. Todos estamos inmersos en un océano de pensamientos, de energías, de vibraciones que nos atraviesan y nos tocan aunque no lo veamos. La clave está en la sensibilidad, en la apertura, en el silencio interior. Y cuando empecé a entender eso, empecé también a darme cuenta de cuánto nos influencian los que están del otro lado. No en el sentido de controlar, sino de acompañar. De sugerirnos caminos, de ayudarnos a tomar decisiones, de darnos valor en los momentos en los que creemos que no vamos a poder. Y lo más hermoso es que muchas veces, esa ayuda llega sin que lo sepamos. En una idea repentina, en un encuentro casual, en una sensación que no podemos explicar pero que nos guía. Recuerdo una vez que estaba por rendirme con todo esto. Había tenido una semana difícil, llena de dudas, de agotamiento, de preguntas sin respuesta. Me sentía vacía. Me preguntaba si no estaba proyectando todo, si no era solo una forma de consolarme. Y justo ese día, una paciente me regaló una piedra con la palabra presente grabada. Me dijo, no sé por qué, pero sentí que tenía que darte esto. Yo me quebré. Esa palabra, justo esa, había sido la que Clara y yo usábamos cada vez que una estaba para la otra. Era nuestro código. Y ahí entendí que no era casual. Que era ella, hablándome desde donde estuviera. Ese día entendí algo clave: el mundo espiritual no grita, no impone, no se muestra como un truco de magia. El mundo espiritual susurra. Se manifiesta en lo sutil, en lo que pasa desapercibido para los sentidos comunes pero resuena con fuerza en el alma. Y cuando aprendes a escuchar, a mirar con el corazón, empezás a notar que nunca estamos realmente solos. Que siempre hay alguien, desde el otro lado, cuidando, guiando, amando. También me hice muchas preguntas sobre lo que ellos sienten. ¿Nos extrañan? ¿Se preocupan por nosotros? ¿Saben cómo estamos? Y lo que descubrí es que sí. Que siguen vinculados a nosotros, pero desde un lugar más sabio, más amoroso, sin las cargas del ego ni del tiempo. Que entienden nuestras decisiones, incluso cuando no son las mejores, porque ven nuestro proceso completo, no solo el momento. Que quieren que estemos bien, que sigamos adelante, que honremos la vida con nuestras acciones, con nuestras elecciones. Y eso me ayudó a soltar culpas. Porque por mucho tiempo me castigaba con la idea de no haber hecho lo suficiente,
de no haber dicho más veces que la amaba, de no haber estado más presente en ciertos momentos. Pero cuando entendí que desde el otro lado hay comprensión, amor sin juicio, todo cambió. Empecé a transformar esa culpa en acción, en cuidar a otros, en acompañar, en hablar de estas cosas que tanto sienten y tan poco se animan a nombrar. Con el tiempo, empecé a notar que mi conexión con Clara no solo seguía viva, sino que se volvía más sutil, más profunda, más silenciosa. Ya no necesitaba señales tan claras para sentirla. Era como si su presencia se hubiese integrado a mi vida cotidiana, como si en ciertas decisiones, en ciertas emociones, en ciertos silencios, ella estuviera ahí, acompañándome desde ese lugar invisible donde habitan los que ya no tienen cuerpo, pero sí esencia. Empecé a hablar de esto en círculos íntimos. Al principio con miedo, con esa sensación de estar contando algo demasiado personal, demasiado frágil. Pero las reacciones que recibía eran de alivio, de identificación. A mí también me pasa, pero nunca me animé a decirlo, me decían. Y fue ahí cuando entendí que contar estas cosas no solo me ayudaba a mí, también abría puertas en otros. Puertas que estaban cerradas por el miedo al ridículo, por el juicio, por la idea de que solo lo tangible es válido. Entonces empecé a dar pequeños encuentros, casi sin querer. Un grupo reducido de personas que estaban atravesando duelos. Charlas donde compartíamos experiencias, lecturas, intuiciones. Y ahí empecé a ver algo que me conmovió profundamente. Muchas personas habían tenido señales, sueños, percepciones, pero lo habían reprimido. Lo habían silenciado para no parecer locos. Y al darles espacio, al nombrarlo, al validarlo, algo en ellos se aliviaba. No el dolor de la pérdida, pero sí el peso del silencio. Una mujer me contó que había sentido una presencia cada vez que se duchaba, como si alguien estuviera ahí, cuidándola. Era su esposo, fallecido hacía 7 años. Nunca lo dijo en voz alta, pero al compartirlo en el grupo, se largó a llorar como si por fin le dieran permiso para sentir lo que siempre supo. Otra mujer soñaba recurrentemente con su madre y cada vez despertaba con una sensación de paz inexplicable. Pero lo tenía guardado como un secreto vergonzoso. Y al hablarlo, se le iluminó la cara. Pensé que solo me pasaba a mí, me dijo. Yo no tengo pruebas científicas de todo esto. No tengo fotos, ni grabaciones, ni fórmulas. Pero tengo cientos de relatos, emociones compartidas, coincidencias imposibles, experiencias que, si las mirás con el corazón abierto, dejan de ser casualidades y se vuelven mensajes. No pruebas, pero sí certezas íntimas. Esas certezas que no se pueden imponer, pero que una vez que aparecen, no se pueden negar. Y es ahí donde empecé a comprender una verdad que me cambió para siempre. Los muertos no están lejos. No están en otro lugar lejano e inaccesible. Están acá, en otra frecuencia, en otro plano, pero cerca. Y cuando vibramos desde el amor, desde el recuerdo, desde la gratitud, esa frecuencia se alinea. Como una radio que sintoniza justo la señal correcta. Y ahí es cuando sentimos. No vemos, no tocamos, pero sentimos. También descubrí que, así como nosotros sentimos su presencia, ellos sienten la nuestra. Que nuestras emociones los afectan. Que cuando los recordamos con amor, con paz, los ayudamos en su camino. Pero cuando los retenemos con desesperación, con culpa, con angustia profunda, podemos dificultar su evolución. No porque los lastimemos, sino porque los amarramos a nuestra tristeza. Por eso es tan importante transformar el duelo en amor. El recuerdo en gratitud. La ausencia en presencia interior. A veces me pregunto qué pensaría Clara de todo esto. De verme hablando en público, compartiendo estas experiencias tan personales. Ella era más reservada, más cautelosa con lo espiritual. Pero también tenía una sensibilidad que pocos conocían. Creo que, en el fondo, ella sabía que algo había más allá. Que esto no terminaba en un último suspiro. Una vez, cuando éramos chicas, me dijo algo que recién ahora entiendo. Cuando me muera, no quiero que me llores sin parar, quiero que te acuerdes de lo que reímos. En ese momento me reí, no le di importancia. Pero esa frase volvió a mí con una fuerza inmensa después de su partida. Porque sí, lloré mucho. Pero también, de a poco,
empecé a reír con sus recuerdos, a agradecer por lo vivido, a sentir que honrar su memoria era seguir adelante con el corazón abierto, no con el alma cerrada. Después de todo lo que viví, empecé a ver la muerte de una forma completamente distinta. Ya no como algo que viene a arrebatarlo todo, sino como un paso más dentro de un viaje que continúa. Un cambio de escenario, no de esencia. Y esa nueva mirada me llevó a hacer muchos cambios en mi vida. Empecé por lo más simple, dejar de postergar. Porque me di cuenta de cuántas cosas dejamos para después, como si el después estuviera garantizado. Pero la muerte, cuando pasa cerca, te recuerda que el después es un invento frágil, que lo único real es el ahora. Así que comencé a decir más seguido, te quiero, a pedir perdón sin tanto orgullo, a mirar a los ojos con más intención, a estar verdaderamente presente en cada conversación. Y no fue fácil, porque también tuve que enfrentar todo lo que había evitado. Uno de los cambios más importantes fue aprender a vivir con la muerte al lado, no como enemiga, sino como maestra. Porque cuando entendés que puede llegar en cualquier momento, todo toma otra dimensión. Los problemas dejan de ser tan graves, las urgencias se reordenan y el valor de lo esencial se vuelve evidente. Empezás a elegir mejor, a priorizar distinto, a vivir con más alma. También sentí que tenía que cambiar mi forma de trabajar, que no bastaba con acompañar a las personas desde la escucha o la técnica, que hacía falta algo más profundo. Empecé a incorporar lo espiritual en mis sesiones, no como religión, sino como una dimensión humana que muchas veces ignoramos. Les contaba que yo también había sentido la presencia de alguien que ya no está, que yo también había soñado cosas imposibles de explicar. Y ahí, en ese espacio de vulnerabilidad, surgían las verdaderas sanaciones. Me pasó con una mujer que venía por ansiedad crónica. En medio de una sesión, empezó a hablar de su padre fallecido. Llevaba años sin mencionarlo. Y sin saber por qué, me animé a preguntarle si alguna vez había soñado con él. Se quedó en silencio y después me dijo, sí, muchas veces, pero pensé que eran solo recuerdos. Le pedí que me contara uno de esos sueños. Y cuando lo hizo, algo se rompió. Era un sueño lleno de símbolos, de mensajes. Y al ponerle palabras, al darle valor, sintió que algo en su pecho se liberaba. Y esa paz se volvía contagiosa. Porque cada vez que compartía esas palabras con alguien, notaba como su rostro cambiaba, como algo en su interior se aflojaba. Un día, una mujer que había perdido a su hijo me escribió después de leer uno de mis textos. Me dijo que por primera vez en meses había logrado dormir sin culpa. Que no sabía si lo que decía era verdad o no, pero que le había devuelto la esperanza. Esa palabra, esperanza. Tan simple y tan poderosa. Porque a veces eso es todo lo que necesitamos. No una explicación lógica, no una promesa exacta, sino una chispa de esperanza. Algo que nos diga que el amor no se termina, que el vínculo no se rompe, que la historia sigue aunque el cuerpo ya no esté. Y cuando esa esperanza nace desde la experiencia, desde la autenticidad, se vuelve semilla en otros corazones. También empecé a notar que, con el tiempo, el dolor cambiaba de forma. No desaparecía, pero dejaba de ser esa herida abierta para transformarse en cicatriz luminosa. En memoria que no duele, sino que abraza. Y entonces pude volver a disfrutar cosas que antes me parecían imposibles. Pude volver a reír sin sentirme culpable. Pude volver a amar, a confiar, a abrirme a la vida. Y eso fue una victoria inmensa. Hoy sé que la muerte no tiene la última palabra, que no borra lo vivido, que no apaga lo amado. Y esa certeza, aunque no pueda demostrarla con pruebas, vive en cada célula de mi ser. Es la que me sostiene, es la que me impulsa, es la que me transforma. Uno de los momentos más reveladores en todo este proceso llegó cuando decidí participar en una experiencia grupal de meditación guiada enfocada en el contacto con seres queridos fallecidos. No era algo improvisado ni superficial, era una práctica seria, cuidada, coordinada por personas con trayectoria en lo espiritual y en la contención emocional. Fui con el corazón abierto, pero sin expectativas, solo con la intención de estar presente y ver qué pasaba. Lo que viví esa tarde no lo voy a olvidar jamás.
Durante la meditación, guiados por una voz suave, nos llevaron a un espacio simbólico, un lugar de encuentro entre mundos. Visualizábamos un jardín, un banco, un aroma familiar. Y en medio de ese ejercicio, sentí una presencia tan intensa, tan clara, que el aire pareció detenerse. No vi un rostro, pero supe, con una certeza imposible de explicar, que era Clara. Era como si su energía me envolviera. Sentí su perfume, ese que siempre usaba. Sentí una calidez que me atravesó el pecho. Después de eso, me pasé varias horas llorando en silencio, pero no de tristeza. Era una mezcla de alivio, de conexión, de certeza. Algo en mí se ordenó. Algo que estaba disperso encontró su lugar. Y desde ese día, empecé a vivir con una nueva paz, con una confianza interna que no había tenido nunca. Porque esa experiencia me confirmó lo que ya intuía, que el vínculo sigue, que el amor trasciende, que no estamos solos. A raíz de eso, muchas personas empezaron a acercarse a mí. Algunas por curiosidad, otras buscando consuelo. Me contaban sus historias, sus pérdidas, sus señales. Y cada relato era como una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Había patrones, similitudes, momentos que se repetían. Empecé a registrar todo. Anotaba los detalles, las fechas, las emociones. Porque cada testimonio tenía algo único que decir, pero todos hablaban, de fondo, del mismo lenguaje, el amor que no muere. Un caso me marcó especialmente. Una joven de 26 años, Martina, había perdido a su hermano menor en un accidente de moto. Estaba devastada. Pero en sueños, él comenzó a aparecerse. Al principio con imágenes confusas, pero luego con claridad. Le decía que estaba bien, que se sentía liviano, que no sufriera más por él. Y un día, le pidió que le dijera a su mamá que dejara de culparse. Que todo había sido rápido, que no sintió dolor. Ella lo hizo, y su madre, entre lágrimas, le confesó que había pedido perdón por no haberle insistido más ese día para que no saliera. Y así entendí que muchos de estos encuentros no solo traen alivio al que queda, sino también misión. Nos transformamos en mensajeros, en puentes entre dimensiones. No para probar nada, no para convencer a nadie, sino para acompañar, para consolar, para recordar que hay algo más allá del dolor. Otra historia que me quedó grabada fue la de un hombre mayor, Daniel, que había perdido a su esposa tras una larga enfermedad. Él no creía en nada. Me lo dijo así, directo: mirá, yo no creo en espíritus ni en cosas raras, pero esto me pasó y no lo puedo negar. Me contó que, 2 días después del entierro, se despertó a la madrugada con una sensación intensa de que alguien lo miraba. Pensó que era su imaginación. Pero cuando abrió los ojos, vio que la lámpara del velador estaba encendida, aunque la había apagado antes de dormir. Y en la mesita de luz, la foto de su boda se había caído al piso, sin ninguna razón aparente. Lo que más me emocionó fue cuando me dijo: yo no sé si era ella o no, pero lo único que sé es que desde ese momento no me siento tan solo. Y esa frase, tan sencilla, dice tanto. Porque no siempre necesitamos certezas absolutas. A veces, solo necesitamos sentir que alguien nos acompaña en el silencio. Y ahí es cuando entendés que el verdadero milagro no es la aparición, la señal, el sueño lúcido. El verdadero milagro es ese instante en el que el corazón deja de doler tanto, aunque sea por un momento. Es esa respiración que se vuelve profunda después de semanas de angustia. Es ese suspiro que te permite volver a levantarte. Y cuando eso pasa, cuando esa pequeña paz llega, todo lo vivido cobra sentido. Después de escuchar tantos testimonios y vivir tantas experiencias propias, llegó un punto en que ya no podía seguir separando lo visible de lo invisible. Era como si los dos mundos convivieran constantemente y uno solo necesitara afinar su percepción para darse cuenta. Empecé a sentir que muchas cosas que antes me parecían coincidencias, ahora tenían otro significado. Y esa nueva forma de mirar lo cambiaba todo. Una mañana, mientras caminaba por el parque donde solía ir con Clara, me encontré con una mariposa blanca que se me posó en la mano. Fue algo muy simple, muy breve, pero en ese instante sentí una presencia fuerte. Era como si el universo me estuviera diciendo: ella está acá. Y no era la mariposa en sí,
sino todo lo que se movió en mi interior cuando eso pasó. Porque cuando una señal toca algo tan profundo, no hay dudas. El cuerpo lo sabe, el alma lo reconoce. Con el tiempo, empecé a distinguir distintos tipos de señales. Estaban las que eran externas, como luces que se encendían solas, canciones que sonaban justo en el momento indicado, aromas que aparecían de la nada. Y también estaban las internas, sensaciones, intuiciones, pensamientos que parecían venir de otro lado, sueños tan vívidos que era imposible ignorarlos. No todas las señales eran grandes o espectaculares. Algunas eran apenas un susurro. Pero cuando uno está atento, ese susurro puede ser un grito de amor. Una vez, en una charla, una mujer de unos 50 años contó que cada vez que pensaba en su padre fallecido, escuchaba una canción antigua que él solía cantar. Al principio lo atribuía a casualidades. Pero un día, mientras lavaba los platos y pensaba en él con mucha intensidad, esa canción empezó a sonar en la radio. Era una emisora moderna, que nunca pasaba ese tipo de música. En ese momento entendió que no era casual, que había algo o alguien tratando de decirle «estoy acá». Historias como esas se repetían una y otra vez. Una chica joven contó que su abuela le aparecía en sueños y le daba consejos precisos para decisiones importantes. Otra mujer dijo que, después de la muerte de su hermana, empezó a ver números repetidos por todos lados, y cada vez que los veía sentía una calma inexplicable. Un hombre me relató que su hijo pequeño, de apenas 3 años, le hablaba de un amigo invisible, que lo visitaba por las noches y lo cuidaba mientras dormía. Y cuando le mostró fotos antiguas de la familia, el niño señaló a su abuelo fallecido y dijo, «Es él». Cada historia, aunque distinta, tenía una esencia común, el amor como canal. Porque cuando el vínculo con quien partió está basado en el amor genuino, ese lazo no se corta. Se transforma, cambia de forma, pero sigue latiendo. Y muchas veces, somos nosotros quienes tenemos que aprender a leer ese nuevo idioma. El idioma del alma. Uno que no necesita palabras, ni explicaciones, ni lógica. Solo sensibilidad y apertura. Y cuando uno empieza a vivir con ese idioma activo, todo cambia. Las decisiones ya no se toman solo desde la razón, sino desde una conexión más profunda. Aparecen sincronías, encuentros significativos, intuiciones que parecen guiadas por una fuerza invisible. Muchas veces me preguntan si no es peligroso imaginar tanto. Y yo siempre contesto lo mismo, no se trata de imaginación, se trata de percepción. La intuición es una forma de inteligencia, y a veces la más clara. A veces pienso que si Clara no hubiera partido, yo no estaría viviendo todo esto. Y es una idea que duele y consuela al mismo tiempo. Porque preferiría tenerla conmigo, claro. Pero también sé que, de alguna forma, su ausencia me empujó a descubrir dimensiones de la vida que antes no conocía. Me transformó. Me expandió. Me hizo más humana. A medida que más historias llegaban a mí y más señales aparecían en mi propia vida, empecé a darme cuenta de que ya no podía quedarme en silencio. Todo lo que había vivido, lo que había sentido, lo que otras personas me compartían, no podía quedar encerrado en un diario íntimo. Sentía que tenía que hacer algo con eso. No sabía exactamente qué, pero sí sabía que no podía seguir siendo solo mi proceso. Algo dentro de mí me pedía compartir, abrir, sembrar. Así fue como nació la idea de crear un espacio, primero muy pequeño, casi íntimo, donde las personas pudieran hablar de sus experiencias con la muerte, con sus seres queridos fallecidos, con el mundo espiritual. Un lugar donde no hubiera juicios, donde lo importante no fuera demostrar nada, sino simplemente escuchar y ser escuchado. Lo llamé Puentes de Luz, porque eso sentía que éramos todos, puentes entre dos mundos. Al principio éramos 5, después 10, y sin darme cuenta, en menos de un año ya éramos más de 100 personas compartiendo historias, llorando, riendo, sanando juntos. Empezamos a reunirnos en cafés, en plazas, en salones prestados. Cada encuentro era una ceremonia sin rituales, pero con mucho amor. Había quienes venían por primera vez y decían, yo no creo en nada de esto, pero me duele tanto que necesito hablarlo con alguien. Y esa era la puerta. Lo increíble es que,
al abrir esa puerta, muchos encontraban respuestas inesperadas. No porque alguien les dijera, esto es lo que pasa después de la muerte, sino porque podían nombrar lo que sentían sin miedo. Y al hacerlo, muchas veces aparecían las señales. Como si solo hiciera falta que uno diera el primer paso para que el otro mundo se hiciera presente. Recuerdo una mujer que se animó a contar que su hijo fallecido le había dejado una carta escrita antes de morir, una carta que ella había encontrado semanas después, en un cajón que ni recordaba tener. En esa carta, él le decía que si alguna vez le pasaba algo, quería que ella supiera que siempre iba a estar cerca, que buscara señales en la música. Y desde entonces, cada vez que lo extrañaba, una canción en particular sonaba en la radio, en el supermercado, en el auto. Esa canción que él siempre le dedicaba. Historias como esas se repetían. Y cada vez que alguien compartía algo así, el ambiente se volvía más cálido, más liviano. Como si el amor que nos une con quienes ya no están se hiciera visible, tangible. Como si Clara estuviera sentada en una de esas sillas, escuchando también. Yo sentía eso. Que ella estaba feliz. Que, de alguna manera, había sido ella quien me había empujado a armar ese espacio. Con el tiempo, Puentes de Luz dejó de ser solo un círculo de encuentros. Se convirtió en una red. Personas de distintas ciudades comenzaron a escribirme, queriendo replicar lo mismo en sus comunidades. Yo no tenía una fórmula, ni un método. Solo compartía lo que había vivido y dejaba que cada grupo encontrara su manera. Y así, sin darme cuenta, mi duelo se había transformado en servicio. Mi pérdida en propósito. El vacío que había dejado Clara se fue llenando de sentido, no porque ella se hubiera ido, sino porque estaba más presente que nunca en lo que yo hacía. Una de las cosas más hermosas que surgieron de esos encuentros fue un cuaderno colectivo, donde cada persona podía escribirle unas palabras a su ser querido fallecido. Algunas eran cartas largas, otras eran frases sueltas, dibujos, poemas. Pero todas estaban cargadas de una energía indescriptible. Había algo mágico en ese acto de escribir sin miedo, de dejar que el amor fluyera a través de las palabras. Ese cuaderno, con los meses, se llenó. Y lo comenzamos a llamar el libro de los que siguen aquí. Porque eso es lo que eran, presencias que seguían con nosotros, de otra forma. También empezamos a hacer pequeñas ceremonias de homenaje. No tenían nada religioso, aunque eran profundamente sagradas. Llevábamos flores, velas, fotos. Compartíamos anécdotas. Y siempre, en algún momento, alguien decía, yo también lo sentí cerca. Y entonces todos asentíamos, sin necesidad de explicar nada. Porque ese lenguaje ya lo entendíamos. Era el lenguaje de quienes han mirado la muerte de frente y han encontrado en ella otra forma de amor. Una de las experiencias más intensas fue cuando un grupo de adolescentes, que habían perdido a un amigo en un accidente, vinieron a uno de nuestros encuentros. Venían con los ojos llenos de dolor, pero también con esa necesidad urgente de entender, de encontrar algo que les diera paz. Escucharlo fue conmovedor. Uno de ellos, con la voz entrecortada, dijo, yo siento que él todavía está con nosotros, pero nadie me cree. Y ahí entendí por qué este espacio era tan necesario. Porque muchas veces, la gente no necesita que le digas cómo seguir adelante. Solo necesita que no la mires como si estuviera loca por seguir sintiendo. Y en todo ese camino, Clara seguía apareciendo. En pequeños detalles, en sueños, en intuiciones. A veces, cuando dudaba de algo, sentía su voz suave en mi interior diciéndome, confía. Y yo confiaba. Porque si algo había aprendido en este viaje era eso, que el amor verdadero no se termina, no se desvanece, no se rompe. Solo cambia de forma. Y si nos abrimos a esa posibilidad, entonces cada despedida se convierte también en un reencuentro. En uno de esos encuentros, una mujer de rostro dulce y mirada serena se me acercó al finalizar y me dijo algo que me marcó para siempre. Lo que estás haciendo no es solo para los vivos, también es para los que ya partieron. Ellos también necesitan ser recordados, amados, nombrados. Y sentí una emoción tan profunda que no pude evitar llorar. Porque sí, en el fondo, eso era todo. Un acto de amor en ambas direcciones. Pasaron los meses, y aunque la tristeza no desaparece del todo,
Aprendí a convivir con ella como quien aprende a vivir con una cicatriz. Ya no duele como al principio, pero está ahí, recordándome todo lo que fui, lo que perdí, lo que encontré. Y si hay algo que Clara me enseñó con su partida, es que lo esencial nunca se pierde. Se transforma. Se hace luz, presencia, intuición, guía. Una noche, mientras caminaba por la ciudad ya en silencio, con esas luces tenues que parecen susurrar secretos, sentí de nuevo esa conexión intensa. No había mariposas ni canciones, solo una brisa cálida que me rodeó entera. Cerré los ojos y por un segundo, fue como si Clara estuviera parada frente a mí. No dijo nada, pero lo sentí todo. Su amor, su gratitud, su paz. Y comprendí que el ciclo se había cerrado. Que ella estaba bien. Y que yo también lo estaría. Desde entonces, dejé de buscar pruebas. Ya no necesito señales para creer. Porque cuando el corazón ha sido tocado por el amor en su forma más pura, ya no hay dudas. Solo queda la certeza de que lo vivido fue real, lo sentido fue profundo, y lo que sigue siendo, aunque invisible, es aún más poderoso. Hoy mi vida tiene un sentido diferente. No es que haya superado la pérdida, sino que he aprendido a caminar con ella. Y cada paso que doy, cada historia que escucho, cada persona que se me acerca buscando consuelo, me recuerda que todo esto tiene un propósito. Que cada dolor que transformamos en amor, cada lágrima que se vuelve palabra, cada ausencia que se convierte en memoria viva, es parte del milagro. Después de aquella noche, empecé a escribir con más intensidad. No solo sobre Clara, sino sobre cada historia que había escuchado, cada transformación que había presenciado. Sentía que esas voces necesitaban ser conservadas, que no podían perderse en el olvido. Era como si el dolor colectivo se transformara, en mis manos, en memoria viva. Empecé a recibir cartas, mensajes, grabaciones. Personas de diferentes lugares querían compartir lo que habían vivido, no para buscar fama ni atención, sino para decir, ¿esto me pasó a vos también? Y fue ahí donde me di cuenta de que no estaba contando solo mi historia, sino la historia de muchos. De madres que habían perdido hijos, de parejas que se separaron por la muerte pero seguían conectadas, de niños que hablaban de sus abuelos como si los vieran cada noche, de ancianos que encontraban consuelo en sueños tan vívidos que los despertaban llorando, pero con una sonrisa. Toda esa marea de testimonios me hizo entender que el dolor humano es uno solo, aunque adopte millones de formas. Con cada página que escribía, cada encuentro que organizaba, sentía que algo se acomodaba dentro mío. Ya no había un vacío, sino un propósito lleno de matices, de cicatrices, pero también de belleza. Porque cuando se vive con conciencia de lo eterno, cada momento se vuelve sagrado. Aprendí a mirar a las personas como almas en tránsito, como viajeros con historias inmensas que a veces apenas logran contar. El último aniversario de su partida lo pasé sola, en la playa donde fuimos tantas veces. Llevé una foto suya, una vela y un cuaderno donde le escribí una carta. Le conté todo lo que había pasado desde que se fue, cómo me había roto y cómo me reconstruí. Le agradecí por su amor, por sus señales, por haberme dejado una vida llena de significados. Cuando terminé de escribir, una ola llegó justo hasta mis pies, mojando apenas el borde del papel. Sonreí. Era su forma de decir, te escuché. Y entonces entendí que el verdadero viaje no es el que hacen los que parten, sino el que hacemos nosotros cuando nos abrimos a lo invisible, cuando nos dejamos transformar por el amor más allá de la materia. Que no hay que temer a la muerte, sino al olvido, a no vivir con plenitud, a no decir lo que sentimos mientras podemos. Porque lo que realmente cambia el mundo no es la certeza de lo que viene después, sino cómo decidimos vivir mientras estamos acá.